¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio de nuestro maná en el desierto. Tendremos nuestra meditación, hermanos, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 8 y 9. Yo lo voy a leer. Dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Vamos a pedir la bendición del Señor. Oremos. Señor, gracias por este día. Te pedimos que por favor uses este tiempo de meditación de tu palabra. Danos de tu gracia, ayúdanos, Señor, y que podamos entender, Señor, que debemos estar contentos con lo que tenemos y no mostrar inconformidad hacia tu persona, Señor. Te suplico, por favor, que obres en mi vida y que nos ayudes a entender, Señor, tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que quiero compartir, hermanos, con ustedes rápidamente es lo siguiente: un cristiano inconforme. Tristemente, hermanos, el cristiano llega a veces a sentir inconformidad porque siente que no tiene lo que quiere, no ha logrado lo que quiere en su vida, porque no tiene, hablando materialmente, un coche, entre otras cosas podemos imaginarnos, hermanos. Pero a veces un cristiano que conoce a Dios, un Dios poderoso, que no solamente nos ha salvado, sino que día a día sigue bendiciendo nuestras vidas, aún así el cristiano llega a mostrar inconformidad a su Dios. Dice la introducción aquí, hermanos, la bendición de Dios no solamente la podemos ver a través de salud, a través de unidad familiar, o el hecho de ser miembros de una iglesia, hermanos, es una bendición, hermanos, pero además de eso, hermanos, debemos entender que su bendición también puede verse a través de cosas materiales, de bienes materiales, que Él mismo puede proveernos en su momento. No es malo, hermanos, el tener dinero. Si viene de Dios, al Señor se la honra y la gloria. No es malo poseer terrenos, una casa de alto precio, tener un vehículo de último modelo, siempre y cuando venga de Dios y no haya sido por un corazón inconforme, por un corazón que codició, que deseaba más de lo que poseía. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara. Las cosas terrenales solamente son pasajeras. Las cosas terrenales o las cosas materiales algún día se acaban. Pero a veces el cristiano se olvida de que la felicidad está en Dios y no en lo material. Claro, hermanos, no es malo tener dinero, repito, no es malo tener un coche, no es malo tener una casa bien acabada, tal vez con cosas costosas. Y si es así, hermano, hermana, gracias a Dios por ello. Usted debe estar agradecida con Dios, porque Dios la ha bendecido a manos llenas. ¿Por qué los cristianos muestran inconformidad? Abrimos la primera pregunta, hermanos. ¿Por qué los cristianos muestran inconformidad? Porque se afanan. Las riquezas del mundo atraen a los creyentes, y eso lo podemos ver en el versículo 7 de este mismo pasaje. Lo leo rápidamente. Dice lo siguiente: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. A veces nos afanamos tanto, hermanos, en cosas que algún día se van a acabar, cosas que no podremos llevar al cielo el día que vayamos a morir. Debemos entender, hermanos, que las cosas que Dios nos ha dado aquí son temporales, demuestran y nos dan a entender la bendición de Dios sobre nuestras vidas, pero a veces nos afanamos, hermanos, en cosas que algún día se acabarán y que no podremos llevarnos al cielo el día que muramos. Siguiente cosa, hermanos, es por eso que debemos tener cuidado de no enredarnos con el mundo. No nos enfoquemos en cosas terrenales, ya que nada podremos llevar el día que partamos de este mundo. En el libro de Eclesiastés, no vamos a ir allá, hermanos, capítulo 1, versículo 3, nos habla acerca, hermanos, de que tristemente el Hijo de Dios a veces se afana en cosas que no aprovecha. ¿Es bueno trabajar? Claro que sí, hermanos, porque la Biblia enseña que aquel que no trabaja tampoco coma, dice la Biblia. Pero otra cosa es afanarse, amar más el trabajo que amar a su propio Dios. Entonces, ¿por qué los cristianos muestran inconformidad? Porque se afanan. Siguiente pregunta, hermanos: ¿por qué los creyentes se afanan? Porque no tienen contentamiento. A veces, hermanos, nuestra inconformidad es por falta de contentamiento en nosotros. ¿Y de qué estamos hablando ahí, hermanos? Porque no buscamos a Dios. Versículo 8 en esta cita, hermanos, dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
La palabra de Dios aquí nos hace una exhortación, nos hace una invitación, hermanos, a estar contentos con lo que tenemos. ¿Por qué el autor escribió esto? ¿Por qué el Señor puso esto en su palabra? Porque sin duda en esos tiempos habían hermanos que no estaban contentos con lo que tenían, que no estaban contentos con lo mucho o poco que Dios les había dado. Eso sin duda habla también, hermanos, por falta de comunión con Dios. ¿Por qué los creyentes se afanan? Porque no tienen contentamiento. El contentamiento no viene de las cosas materiales, viene de Dios. El verdadero contentamiento proviene de la voluntad de Dios. Pablo nos anima a estar felices con lo que Dios nos ha dado. No necesitamos riquezas para obtener la felicidad. ¿Cuántas cosas podemos imaginarnos, hermanos, en cuanto a la felicidad? Tal vez terrenos, casas, entre otras cosas, joyas, pero eso es temporal, hermano. No digo que está mal tenerlas, gracias a Dios sí las tiene, pero nuestra felicidad, hermanos, viene de Dios. Si nos estamos afanando tal vez en algo, en su propio yo, su preparación, su estudio, su casa, sus bienes materiales, puede ser que usted ya se haya olvidado de Dios. Yo le animo, hermanos, que en esta hora del día usted medite en esto. ¿Por qué a veces me afano? Porque no tiene contentamiento. ¿Por qué los creyentes muestran inconformidad? Porque llegamos a afanarnos en cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este breve tiempo. Ayúdanos a entender, Señor, que el afanarse no es correcto, Señor, delante de ti. El no mostrar contentamiento no es correcto tampoco, Señor. Ayúdanos a entender que las bendiciones vienen de ti y que cuando vienen de ti, Señor, hay verdadero contentamiento, Señor. Te rogamos esto, te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.